bienvenido damos a los que están en este momento conectándose a Instagram. Aquí estamos pues en la comunidad judía Villajó, Caracas, dando la bienvenida a todos en este día hermoso, en este Shabbat tan especial el día de hoy. Alegro un reconocimiento porque hemos hecho al tomado Abraham Ben Sadik, Alberto Sequera, como anciano pues, de esta comunidad. Damos intensivamente saludos a los de Maya, de San Cristóbal, al tomado Renato, a su esposa. Un segundo que se veía. Cuidado, colocarme el micrófono. Espero que lo que haya dicho antes se escuche, se haya grabado. A nuestro hermano, ¿verdad?, de San Cristóbal, ¿verdad?, a nuestro hermano Renato, su esposa, sus hijos y los que lo acompañan. También en Maracaibo, Villajó, Maracaibo, también a nuestro hermano Efraín, su esposa Jessica, sus hijos y todos aquellos que lo acompañan en cada Shabbat. También aquí más cerca fue Alto Millandino, Villajó, Alto Millandino, a su líder, que llamó Joyce, y su esposa Jessie, y toda su familia y los que lo acompañan también. Acá también tenemos pues, en La Guaira un grupo bastante ya ha crecido. Está como responsable de hermana la moral, Luis Gutiérrez, y todos los que lo acompañan. A su hijo también, Anthony, da mucho saludo. También a nuestro amado José Casadilla, aquí en Huachille. También a su esposa, a su familia y los que lo acompañan. Bueno, realmente pues ya. Y por último a la comunidad de Moré, Giovanni Espinosa, la comunidad mesiánica del Camino, allá en Turba. Le damos para todos ellos un abrazo y mucha bendición. Vamos a entrar un poco en materia. Nuestra parasha de hoy, titulada Hayel Sara, vidas de Sara. Y comienza por diciendo, y fueron las vidas de Sara 100 años, 20 años y 6 años, años de vida de Sara. Qué bueno es, amado, y qué diferente es estudiar la Torá de una perspectiva hebrea. Y es que la misma Torá se encarga de profundizar que vayamos más profundo en el hebreo. Cuando estudiamos, basado con el conocimiento en hebreo. Porque es la única manera de entender versículo pasuquín como el que comienza la parasha hoy justamente. Si miramos el contexto desde el contexto occidental, es muy difícil entenderlo. Es más,
que es imposible. Tenemos el mismo versículo que acabamos de leer en cualquier versión traducida occidentalmente y vamos a observar qué dice. Vayamos a la traducción, a la versión Reina Valera 1960, dice el versículo 1, capítulo 23 de nuestra pasión. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Así. Pero nosotros vimos hace poco, como se traduce en hebreo, y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años de vida de Sara. Cualquiera lee fácilmente eso. El de la Reina Valera y eso, y cree que ya recibió y entendió la enseñanza que el Eterno le quería dar en ese pasaje, en ese versículo. Pero, si tomamos una versión traducida por hebreos, personas que conocen el contexto cultural en el cual vivían los personajes bíblicos, se escucha una voz por ahí. Aquí escucho. Y que conocen a fondo el idioma hebreo en el cual fue escrita la Torá. Entonces, nos vamos a encontrar sorpresas como la del versículo en cuestión. Y fueron las vidas de Sara 100 años, 20 años y 6 años, la vida de Sara. Y nos preguntamos, ¿cómo es eso de las vidas de Sara? Según eso, ¿cuánta vida tuvo Sara? No sé, se supone que cada persona tiene una sola vida. De pronto, desde el punto de vista occidental, puede ser que sí, pero debemos de ver la vida como el Eterno la ve. Pero hoy no vamos a hablar de Sara, ni tampoco los años de vida de Sara. Como hemos visto, el capítulo anterior, la pasada anterior, Dios ha deseado siempre, desde la creación del hombre, allá en el huerto de Edén, vivir, habitar y tener amistad con el hombre. El deseo de Dios de hacerlo se nos comunica en la Biblia cuando Dios nos dice que Él desea estar casado espiritualmente a un cuerpo de personas que le amen a Él con todo el corazón. De corazón, de mente, alma y fuerza, como dice en la palabra. Y que desea ser un pueblo santo para Él. Que sea un pueblo, un cuerpo de personas santas para Él. Ese cuerpo espiritual de personas es la novia de Dios. Hashem comenzó a revelar esta verdad a los patriarcas de Israel. A través de su vida, Dios comenzó a comunicar
cuadros espirituales de su plan redentor a través del Mesías, como su deseo de contraer matrimonio con un cuerpo de personas en la tierra que serían redimidos, santificados, así como un pueblo kadosh, santo para él. ¿Qué me sigue? ¿Estamos bien? El capítulo 24 de Bereshit, de la porción de hoy, es un relato de cómo Isaac se encontró y contrajo matrimonio con su novia Rebeca. Esta historia es un cuadro espiritual de Yeshua, el novio, casándose con su futura novia. Por eso dije que había su mente, ¿verdad? Y se conectara con esta pareja. Abraham deseaba una novia para Isaac, ¿cierto? El versículo 2 y 4 del capítulo 24, el relato nos cuenta cómo Abraham hace que su siervo más antiguo, Eliezer, le prometa que iría a la tierra de la parentela de Abraham para encontrar una novia para su hijo Isaac. Abraham deseaba que esta novia para Isaac fuese de su parentela y no de las hijas de los cananeos que vivían en esa época. Vamos a examinar los personajes de la historia y lo que representan espiritualmente. Entonces, examinaremos también las características de la novia que fue elegida para Isaac. Veamos, Abraham es un cuadro de los padres. ¿Okay? Abraham, Dios Padre. Eliezer es un cuadro espiritual de Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo. Eliezer, de hecho, significa, según el diccionario, Dios de ayuda. Eso es lo que significa. Rebeca es un cuadro espiritual de la novia de Mesías. Isaac es un cuadro espiritual de Yeshua, el novio. ¿No sigue? No sigue, Jorge. Ustedes me están siguiendo, en este cuadro espiritual podemos ver que Hashem, el Padre, desea encontrar una cara, una novia para Yeshua, el Mesías. Para hacerlo, Hashem envió a su Santo Espíritu para preparar al pueblo que le encuentre y contraiga matrimonio con Yeshua. El Hatán, novio. Hatán es novio. Ahora, veamos las características espirituales de la novia. Escudriñemos las características espirituales de la novia, examinando el matrimonio bíblico de Isaac y Rebeca. Se albergaban en una casa que estaba preparada para ellos, según Génesis 24, versículos 23, 25, 31. Lo vamos a desglosar.
Versículo 23. Y dijo, ¿quién es, de quién es hija? Te ruego que me diga, ¿hay casa de tu padre, lugar donde posemos para pasar la noche? Versículo 25. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y dijo el 31, ven, bendito de Adonai, ¿por qué estás afuera? Porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. La esposa es tomada entre su parentela, como lo vimos, ¿verdad? El versículo 4 dice, y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Jacob. La mujer, la novia, debe estar dispuesta a seguir. Espero que no sé si me están entendiendo con estos versículos, pero son importantes. Versículo 8, capítulo 24, dijo, si la mujer no quiere seguirte, queda libre de ese juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Hágase una imagen de lo que sucedió con Yeshua, a quien vino a buscar, que formó, que se dice del pueblo, que lo aceptó. Eso es lo que decimos nosotros, es que Yeshua es el novio y nosotros la esposa, la novia. Ello es el relato, pero de una forma diferente. La novia para Isaac se asocia con la promesa de Dios a Abraham. Abraham, versículo 7, capítulo 24. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Voy a preparar lugar para vosotros. Antes de que Jesús fuese crucificado y resucitado, él dijo a sus discípulos que él iría a preparar un lugar para aquellos que creyeran en él. Yohanan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también estéis. En los versículos, Yeshua menciona dos cosas muy importantes relacionadas con el casamiento. En Juan, Yohanan 14:2, Yeshua dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay.
versículo 3, dice, os prepararé lugar. Muchas moradas hay, y prepararé lugar para ustedes. Hablando de boda, el doser viene siendo la jupá, como se conoce, ¿verdad? Hoy día, el casamiento bíblico tiene lugar. El casamiento bíblico tiene lugar bajo un doser de boda, conocido en hebreo como jupá, una jupá. La habitación de la casa donde se consume el matrimonio, a continuación de los votos, se llama Heder. Podemos ver en Joel 2:16, según está escrito, dice, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara, de su Heder, el novio de Suba y de su tálamo, en la jupá de la novia. ¿Me sigue? El Salmo 19:5 me dice, y como esposo, que sale de su tálamo, de su jupá. Entonces, por lo tanto, de estos dos pasajes, en el Salmo 19, Joel 2, podemos ver que el casamiento bíblico dado por Hashem es que el novio se case bajo un doser de boda llamado en hebreo jupá. Eso es lo que realmente desea nuestro Padre Celestial. También el matrimonio se consuma en la habitación de la casa llamada Heder. Hay un libro de un escritor de un rabí llamado, el libro se llama Hecho en el cielo. El autor es Rabí Ariel Kaplan, muy famoso realmente, y dice, el doser o jupá es una casa simbólica. Es la sencilla propiedad donde el novio recibe a la novia. En una boda tradicional judía de hoy en día, una jupá está representada por un paño que se sostiene sobre 4 postes. A menudo hoy día, muchas veces, se usa un manto de oración, un taí o algo semejante. En los días de Yeshua, según los investigadores, una jupá no era un manto de oración, sino una habitación real. La jupá era preparada por el padre del novio. Espiritualmente, la jupá es una casa simbólica que representa el cielo. Una vez más, Yohanan 14:2 dice, en la casa cielo, en la casa de mi Padre, el cielo, muchas moradas, habitaciones, muchas moradas hay. Referente al casamiento de Isaac y Rebeca,
en el capítulo 24, cuando el siervo de Abraham encontró a la familia, el siervo Eliezer encontró a la familia de la parentela de Abraham, preguntó a Rebeca, ¿hay en casa de su padre lugar, habitación donde posemos esta noche? ¿Hay habitación en la casa de tu padre donde yo pueda pasar la noche? La palabra lugar en hebreo es la palabra macón y noche es la palabra lum, según la concordancia de Strong, perdón. La palabra hebrea, lum, significa una estancia permanente o para pasar toda la noche. Por lo tanto, podemos ver que el siervo pagó por un alojamiento para toda la noche en esa casa. Eso es lo que estaba preguntando Eliezer. Proféticamente esto es un cuadro espiritual que Yeshua está deseando contraer matrimonio con la novia en la casa de su padre, en el cielo, y cuando el matrimonio sea consumado, la novia habitará con Yeshua permanentemente en su presencia por toda la eternidad. Han ido hasta lo buscado mentalmente. La palabra habitación, según la concordancia de Strauss, por cierto, le voy a pedir a mi hijo que me preste el diccionario porque no es más fácil. Ese se lo llevó, no me lo quiso prestar más. No. Eso llegó porque necesitaba y después me seguro. Pero en verdad es necesario, porque para estas investigaciones que a veces hacemos, ¿no? Entonces decía pues, y la palabra habitación es la concordancia Strong, la palabra macón, justamente, es un término para el cielo y el trono de Dios también. Vamos a examinar dos pasajes que nos permitan comprender que la palabra hebrea macón es un término para el cielo y el trono de Dios. Si vamos a Jeremías 17:2, vemos que dice el trono de Dios, ¿verdad? Para nosotros adoramos, pero nosotros adoramos frente a tu trono. Ahí fui al hebreo y dice macón. Pero nosotros adoramos frente a tu trono eterno, puesto en alto y glorioso. 2. Macón, la puerta del cielo. Versículo 28, 17 dice, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Macón, lugar, es la casa de Dios. En Isaías 26:2, las puertas del cielo están abiertas para dejar que entren los justos, como está escrito, abrí la puerta del cielo y entrará la gente justa, guardadora de la verdad. Y estamos en versículo 8,
19, 20, dice, abrirme la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré al Señor, esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Por lo tanto, amado, podemos ver que en este lugar, que es la palabra hebrea, Macón, Jacob lo llama en Génesis la puerta del cielo. Isaías 26:2, las puertas de los cielos están abiertas para que entren los justos. Este es un cuadro espiritual del levantamiento de la novia al cielo para participar en la boda entre Yeshua, el novio, y su novia. Espiritualmente, esto es también un cuadro que la novia de Mashiach guarda la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Cómo llamó Jacob a este lugar? Dice, capítulo 28, 19, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Betel, que en hebreo quiere decir casa de Dios. El lugar Macón que Jacob estaba viendo espiritualmente en la casa de Dios o el cielo, que era la casa de Dios. Aquí es donde el matrimonio bíblico será consumado. En versículo 24, 23, el siervo de Isaac pidió una habitación donde posar, Macón, un templo para el cielo, un lugar de alojamiento en casa del Padre. Esto es un cuadro profético del casamiento entre Jesús, el novio, y su novia, que tendrán lugar en una cámara especial o habitación especial en el cielo, llamado en hebreo Heder. Recapitulando, el casamiento bíblico tendrá lugar debajo de una jupá, de un dosel de boda, conocido como jupá. Una jupá es una casa simbólica y es un cuadro espiritual del cielo. Jesús dijo que había muchas moradas, habitaciones en el cielo. El lugar de Yeshua que estaba hablando, el lugar del que Jesús estaba hablando, que iba a ser preparado, corresponde a las palabras hebreas, Macón. Jacob llamó a Macón la casa de Dios, un término para el cielo. El siervo de Isaac le pidió a Rebeca un lugar. Eliezer pidió un lugar en la casa de su padre, el cual es un cuadro profético de Yeshua contra el lleno matrimonio con su novia en la jupá celestial, en la cama llamada allá en el cielo. Espero que hayan podido asociar mentalmente esta parasha con lo que ha acontecido, con lo que habrá de acontecer con respecto a nosotros como la novia de Mashiach, ¿verdad? Bueno, ese es el primer segmento. Veamos ahora una de las características de Abraham y de Sara, es que eran personas
ganadora de alma. Yo creo que esta parte la van a entender muchísimo mejor. La van a entender muy bien. Y lo importante es que se animen a ejecutar esta comprensión que van a entender, esta reflexión que van a tener. Decía pues que las características de Abraham y de Sara que eran ganadoras de almas. Ellos no desaprovechaban oportunidad para acercar a la persona al Eterno. Abraham dice, Bereshit 12:5, Abraham tomó a su esposa Sara, a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales habían acumulado, como también la gente que habían adquirido en Canaán. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en la tierra de Canaán. Quizás fácilmente podemos decir que allí, cuando se dijo que la alma, literalmente dice la gente que había adquirido, podemos decir que allí se refiere a esclavos que habían comprado, pero no eran esclavos. Allí hablan de personas a las cuales habían sacado de la idolatría y se habían convertido al Elohim de Abraham, al Dios de Abraham. Eso hacía que ellos tuvieran vida significativa, vida con propósito. Dice el Midrash, reforzando a lo que dije anteriormente de Abraham y Sara, que la tienda de Abraham siempre estaba abierta por 4 costados. Y en sus tiendas siempre el caminante, el forastero, encontraba cómo saciar su sed y su hambre. Cuando alguien llegaba a la tienda de Abraham, él y Sara aprovechaban para hablar de Dios, de nuestro Padre Celestial. Pregunto, como dice mi hijo Esteban, pregunto, ¿llevamos ese tipo de vida hoy? Llevamos ese tipo de vida hoy. Estamos haciendo la voluntad agradable y perfecta del Eterno. Estamos utilizando cada oportunidad que se nos presenta para hablar de Dios. Mi esposa no pierde tiempo, obviamente. Aquí en el cementerio hablar de Dios. En las funerarias hablar de Dios. Y además hacer llamado. En el Pirija de Sá, en el Pacto Renovado, encontramos un pasaje que nos puede ilustrar acerca de cómo poder ser hoy día como Abraham y Sara. En el libro de los Hechos, Hechos 8, 1 a 3, dice: Esaú dio su aprobación a este asesinato. Comenzando desde ese día, se levantó una gran persecución contra la comunidad, con la Cajal mesiánica. Eso lo agrego yo, pero es así allá en Jerusalén. Todos menos los emisarios fueron esparcidos por todas las regiones de Judá,
de Samaria, algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lo lloraron profundamente. Pero Saúl, Pablo, se dispuso a destruir la comunidad mesiánica. Entraron casa por casa, arrastraba a ambos hombres y mujeres y los entregaban para ser puestos en prisión. Lo que dicen los cristianos perseguían a la iglesia cristiana. En esa época no había iglesia. Era la comunidad judía, mesiánica. Mesiánica porque creía en el Mesías, Jesús. Miremos bien el contexto para que entendamos el mensaje. La persecución contra los judíos mesiánicos era tremenda, amado. Pablo los acosaba hasta la muerte. Muchos caían en su guerra. Pero miremos lo que hacían los que se escapaban de las manos de Saúl. Dice en versículo 8 de Hechos 8:4, sin embargo, aquellos que fueron dispersos anunciaban la buena noticia de la palabra donde quiera que fuera. Esos eran los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos creyentes en el Mesías. Eran personas que a pesar de las dificultades que estaban pasando, no cesaban de hablar del Eterno, no cesaban de hablar de las buenas noticias, por donde quiera que fueran. El versículo 26, veamos lo que pasó con Felipe. 8:26 de Hechos. Vamos a saber cuándo es que el Eterno quiere que hablemos a alguien. Al primero que vea todo. Veamos el punto en el cual lo estoy enfocando. 8:26, un ángel de Adonai le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Hoy no podemos ir a Gaza. Bueno, sí se puede. El camino del desierto, que nos enseña el Eterno con esto. ¿Qué nos está enseñando el Eterno con este pasaje? Que para uno compartir a alguien, uno debe bajarse al nivel donde está la persona. Vemos con preocupación, amado, que muchos judíos mesiánicos, cuando le comparten a alguien, lo que hacen es confundir a la persona. Los que ya tienen tiempo acá saben lo que estoy hablando. Le hablan en términos, incluso en hebreo, que la persona nunca puede entender. Ni siquiera tenemos la precaución de irles traduciendo lo que vamos diciendo. Comenzamos a hablar con personas en lo que hacemos es atacarla por lo que ellos hacen y por lo que ellas practican. En la escritura el domingo, el sábado, no sé qué. Bueno, en vez de llevar un mensaje, están atacando a la persona. Como si ella tuviera culpa
de no conocer lo que nosotros conocemos. Esa no debe ser nuestra actitud. Debemos bajarnos a la convicción espiritual de esa persona y hablar en los términos que nos puede entender. La idea no es demostrar lo santo y lo especial que somos. La idea es que la persona entienda el mensaje de salvación que estamos llevando. Para que eso suceda, amados, tenemos que bajarnos de Jerusalén, en la cual estamos, y descender al duro desierto donde la persona se encuentra. Hoy, justamente, algo me decía mi esposa, es que realmente a veces tomamos una idea de un caso de alguien, oye, pero ¿por qué hizo esto? Oye, cometió un error, que no sé qué, para allá, para acá. Pero no sabemos por qué esa persona llegó a esa conclusión, a hacer cosas que realmente no debía hacer. A eso se refería el Pablo, cuando dijo en una frase que ha sido muy criticada por muchos. Y está en 1 Corintios 9, 19-23, que dice, pues aunque soy un hombre libre, no sujeto al dinero de nadie, me he hecho esclavo de todos, para poder ganar a tantas personas como sea posible. Esto es, con los judíos, lo que hice fue ponerme en la posición del judío, para ganar a los judíos. Con la gente sujeta a la perversión legalista de la Torá, me pongo a la posición de alguien bajo dicho legalismo para ganar a algunos bajo estos legalismos. Aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá, con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá de Adonai, sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mashiach. Con los que son débiles me convertí en débil para ganar a los débiles. Con todo tipo de gente me he convertido en todo tipo de cosas, para que en todas las circunstancias por lo menos pueda salvar a alguno de ellos, pero lo hago todo por las recompensas prometidas por la buena noticia, para poderlas compartir junto con otros que lleguen a confiar. ¿Comprenden ahora? ¿Sí? Bueno, sigamos adelante con la historia de Felipe. De modo que se levantó y fue. Cuando iba, Felipe se encontró con quién, con el etíope, un eunuco que era ministro a cargo de todo el tesoro de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén
a adorar ese etíope. Aquí tenemos una condición que debemos tener una persona, que debe tener una persona. Hay una condición que debe tener una persona para que la veamos ver el Eterno. Esa persona debe estar buscando al Eterno. Esa persona había subido a Jerusalén a adorar. Estaba buscando al Eterno. No perdamos tiempo con personas que no interesan conmigo las cosas espirituales. Yo sé que me van a criticar algunos. Si nos damos cuenta, amado, el etíope había estado en Jerusalén y de acuerdo al contexto, él había salido inquieto por varias cosas que no entendió. No es que debamos cambiar nuestra manera de adorar o de servir al Eterno en nuestra sinagoga para que el gentil o el falto de entendimiento, el falto de conocimiento que nos visita entienda. Muy bien, y nos critican que somos orgullosos o cualquier cosa. No, pero Gabriel, ¿cómo va a cambiar esto? No hagamos esto, no, ¿por qué? Lo que debemos hacer es que cuando después de la reunión, ¿verdad? Después de la servicio, el gentil o visita no pregunten, entonces ponernos a su nivel. Ahí sí. Hechos 8:28 dice, y ahora iba de regreso a casa, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El etíope había salido con inquietudes después de visitar Jerusalén. Tenía hambre y sed de palabra. Dice el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, ve a este carruaje y quédate cerca de él. Fíjese bien el orden y el guía de Rúa del Espíritu, el orden y el guía, la guía del Espíritu. Ven al carruaje que es cerca de él. Eso es lo que llamaríamos, amado, una cita divina. Yo decía a mi esposa, hoy voy a ver mi cita divina. Es una cita divina. Felipe recibe la orden de Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, recibe una orden. Felipe se sesiona del interés del etíope. Versículo 30 dice, cuando Felipe se acercó corriendo, oyó al etíope leyendo al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendo lo que estás leyendo? La respuesta del interés del etíope no se hizo esperar. Versículo 61 dice, y le dijo, ¿cómo puedo, a menos que alguien me lo explique? Ahí sí, te están preguntando. Pero a veces nosotros queremos vaciar todo lo que sabemos en una vasija que está rota, vieja, la mente. Y no puede ser. Este pasú nos recuerda un pasaje bastante conocido, Romanos 10:14,
que dice, pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no ha ido, que no ha oído nada sobre él? ¿Y cómo puede oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Adonai no los manda? Como el Tanaj lo dice, cuán hermoso en la montaña son los aquel que esté la buena noticia, proclamando Shalom, anunciando salvación. En este relato de Felipe sucede algo muy especial. Entonces invitó a Felipe, el etíope invitó a Felipe a sentarse con él. Esto es primordial de que seamos invitados para hablar del Eterno. Acá no se vio que el etíope fuera forzado a oír. Le preguntó y yo, ven, siéntate, explíqueme, quiero saber más. Porque si lo hacemos a la fuerza, no, porque yo tengo que pecar voy a... No, así no es. Cuando se utiliza la fuerza, las cosas no se dan, amado. Cuando utilizamos el terror para tratar que la gente entienda, sí, porque muchas veces, Señor, se va a ir para el infierno. Wow. Nada va a suceder, hermano. Utilizando con la fuerza, para que la gente entienda, nada va a suceder. Puede que salgamos de la presencia de esa persona convencido de que había entendido. Y a lo mejor la persona que hizo fue liberarse de usted, ¿verdad? Porque la está dañando mentalmente con tantas cosas terroríficas. A poco tiempo vamos a dar cuenta que no entendió nada. Perdimos el tiempo. Gastamos pólvora en Zamuro, como dice mi esposa, pajos negros. Y no dice, hecho 8:32. Ahora bien, la porción del Tanaj que estaba leyendo era esta. Él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? El eunuco le dijo a Felipe, he aquí mi pregunta para ti. El profeta está hablando de sí mismo o de otro. Es importante, amado, darnos cuenta de lo que hizo Felipe. Esperó que el etíope preguntara. Muchas veces nos podemos hablar acerca del Eterno con alguien y comenzamos a explicar cosas que la persona ni siquiera está interesada en saber. Debemos dar el tiempo para que la gente pregunte, amado. Partiendo de la inquietud que la persona tiene, entonces así podemos ser de bendición para esa persona. El interés que ella mostrara será real, ya que se está
o se está despejando su interrogante. Versículo 35. Entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando por ese pasaje. Siguió para proclamar la buena noticia acerca de Yeshua. Miremos la conclusión de este bello relato cuando se aprovechan esas citas divinas. Dice el 36, mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua, y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua, ¿hay alguna razón por la cual no pueda ser purificado, sumergido, como dicen, bautizado? Si crees con todo tu corazón, bien puedes. Le respondió, creo que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios. Entonces ordenó que el carruaje se detuviera y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y Felipe los purificó, los sumergió. Pero vaya sorpresa lo que sucede después. Versículo 39. Cuando salió del agua y subieron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no lo vio más, porque continuó su camino lleno de alegría. ¿No me parece que hay algo aquí raro o rarísimo? No porque se haya desaparecido así como si arrestado Felipe, sino porque Felipe nos enseñaron que debemos hacer un seguimiento a la persona que se convierte. Porque Felipe no le recomendó una sinagoga, ve a la sinagoga de Jacob allá en Caracas. ¿Por qué no le dijo a una ciudad donde él vivía? ¿Cómo así es que dijeron que el eunuco no lo vio más? ¿Cómo? Podemos decir que el padre responsable, que el padre espiritual y responsable era Felipe, ¿verdad? No, mi hermano. Felipe hizo lo correcto. Él se estaba moviendo en lo sobrenatural. Todo el relato es sobrenatural, amado. El etíope no era responsable, no era responsabilidad de Felipe, no lo era. El etíope era responsabilidad del Ruach HaKodesh. El etíope era responsabilidad del Eterno. El etíope había buscado al Eterno y lo había encontrado. Felipe solo fue un instrumento de la mano del Eterno. Felipe no tenía por qué estar preocupado por el etíope. Felipe había ido a una cita divina. Lo contrario hubiera sucedido si Felipe, en su afán de predicar a todos los que se movieran, hubiera sacado una decisión a la fuerza al etíope. Ahí sí tenía que recomendar una medida a Jacob Caracas. Ahí sí tenía que decirle
que se le lea un capítulo diario para ayudar. Ahí sí tenía que colocar a la gente de la sinagoga de Felipe a ayunar y orar por el etíope. Si la historia hubiera sido así, hubiera sido esa, a poco tiempo hubiéramos recibido la noticia que el etíope se había apartado medio camino del Eterno. ¿Qué pasó realmente con el etíope de nuestro relato? No lo sabemos, porque la palabra no hace ningún comentario, la palabra no lo dice. Pero estamos felices, completamente seguros que tuvo un final feliz, porque se fue danzando felizmente, porque el etíope no dependía de los cuidados de Felipe. Así que, amado, esta reflexión de hoy que hemos hecho, la pongamos en práctica para que nuestro Padre nos dé cita divina. Y con esa cita divina nadie se escapa. Yo recuerdo cuando yo estaba, hace muchos años, recibía un taller cómo evangelizar. A mí nunca me gustaba la mente ir a la calle a buscar almas. No que no me gustaba, sino que tenía un perjuicio en mí. No me van a entender lo que yo le voy a hablar. Sin embargo, yo me ponía en la mano del Señor y oraba. Y yo le decía, Señor, coloca frente a mí a la persona que yo quiero, que tú quieres que yo le hable. Y sí, caminando, yo iba con mi esposa a poner en práctica el taller Evangelismo Explosivo, se llamaba. Y sentí el Padre Señor, de parte de Dios, llevo la palabra a esa persona. La persona estaba ahí, quizá comienzo una horquilla o estaba ahí sentado, porque íbamos a Sabana Grande. Cuando en Sabana Grande se puede caminar. Y la mano, la cita divina me la tenía preparada el Eterno, porque yo apenas hablaba. Me entendían, todos me entendían. Y lo mejor que cuando yo decía, ¿usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Sí. Sentía una cachetada en mi mejilla. No eres tú, sino soy yo. Esas son las citas divinas. Que tengamos buena suerte en cada cita divina que nos coloque el Señor. Vayamos a buscar alma, amado, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo, en fin. Pero que el Señor lo guíe a través de su espíritu, porque esa es la persona, y no se preocupe por lo que va a decir el Señor, por la palabra, porque el que va a guiar es el Ruach HaKodesh. Shabbat Shalom. Bueno, damos gracias pues a los que gentilmente y con paciencia me han escuchado y que puedan pues
a entender ese mensaje, tanto el primer segmento como el segundo, ¿verdad?, que hoy presenté ante ustedes. Y también es para ustedes este mensaje. Vayan, busquen su cita divina. Salvación a todos ustedes.